En este caso vamos a explicar dos conceptos muy importantes que nos va a servir en en todos los problemas de circuitos, ¿no? En casi todos los temas, que es los conceptos de divisor de tensión y divisor de corriente. Es muy fácil determinar las fórmulas, ¿no? Simplemente aplicando las leyes de Kirchhoff y de Ohm se determinan las fórmulas, ¿no? Pero en este caso no vamos a enfocarnos cómo demostrar, sino cómo aplicar correctamente, porque generalmente existen dos casos y hay que tener mucho cuidado al momento de aplicarlo. Por ejemplo, si tenemos, y va a aparecer en esto, tenemos un circuito de una sola malla, una sola fuente de tensión, es importante, una sola fuente de tensión y dos resistores. Para aplicar correcto, el caso 1 es cuando nosotros si tomamos una dirección, generalmente es dirección horaria, vamos a ver que el voltaje de la fuente es subida de tensión. Entonces, el voltaje de los resistores tiene que ser caída de tensión, caída de tensión. No. En ese caso, para poder determinar el valor de voltaje de forma directa, sin necesidad de calcular la corriente, esa es la ventaja del divisor de corriente, divisor de tensión. O sea, sin necesidad de calcular la corriente, nosotros podemos determinar de forma directa el voltaje en cada resistor de la siguiente manera, ¿no? El caso 1 es que cuando sube tensión en una dirección tomada, la fuente sube tensión y los resistores tienen caída de tensión. En ese caso, que estoy en el caso 1, el resistor, por ejemplo, el voltaje, por ejemplo, del resistor R2 sería ese resistor entre la suma de ambos resistores multiplicado por el voltaje de la fuente. V sub S lo voy a conectar acá. Pero el caso 2 es un poco diferente, ¿no? Ahí de la misma manera, V sub, ese sería el voltaje de V sub 2 y de V sub 1 sería de la misma manera su resistor correspondiente entre la suma de ambos resistores que están acá multiplicado por el voltaje de la fuente. En el caso 2 es un poco distinto, donde si tomamos nosotros una dirección de manera que exista una subida de tensión de la fuente, pero vemos que en los resistores no hay una caída, sino también hay una subida, porque puede suceder. O sea, vemos que es una subida también. ¿Por qué es una subida? Porque entra por la terminal negativa. En ese caso, claro, si hubiera sido V sub 1 así, hubiera sido positivo, ¿no? Si invertimos la magnitud, invertimos la polaridad. En ese caso sería el negativo, ¿no? Entonces, en ese caso, el valor de la magnitud V sub 1 sí se puede determinar. Como sube, también sube. Tendría que caer, pero como sube, se considera negativo. El negativo de hay recién, considera la resistencia entre la suma de las resistencias multiplicado por los subes. Y de la misma manera, V sub 2 como anda por la terminal negativa sería R sub 1 ante R sub 1 R sub. O sea, para aplicar correctamente el divisor de tensión o de voltaje, hay que considerar en qué caso se encuentra. Porque la fórmula es muy similar, pero lo que varía es en el signo. Hay que tener mucho cuidado en ese caso, ¿no? Para tener un poco más claro en este caso, por ejemplo, el caso 1,
si tomamos una dirección de manera que la fuente independiente es subida y los resistores son caída, ¿no? Porque entran por la terminal positiva de más a menos potencial. Ese es el caso. Pero en el caso 2, si nosotros tomamos una dirección que la fuente independiente es subida, vemos que también los resistores son subida. Entonces nos encontraríamos en un caso 2 donde la fórmula variaría simplemente por un signo. Eso hay que tener mucho cuidado. Para el divisor de corriente también existen dos casos. En el caso 1 es cuando la fuente de corriente entra al nodo superior, cuando generalmente vamos a considerar el nodo superior, y están conectados en paralelo dos resistores, nada más. Ese es el circuito divisor de corriente, donde para determinar el caso 1 es que cuando la fuente de corriente entra, la corriente a través de los otros dos resistores tienen que salir. Y el caso 2 es cuando la fuente de corriente y su vez entra y también las corrientes en cada resistor entran. Ese es el caso 2. En este caso me he equivocado de subíndice, vamos a corregirlo. Para el caso 1 vemos que vamos a tomar el resistor opuesto, o sea, para determinar la corriente I sub 1 vamos a determinar el resistor opuesto, vamos a considerar el resistor opuesto que sería R sub 2. Para hallar la corriente a través de esta rama I sub 1 vamos a considerar el resistor opuesto R sub 2. Y a partir de ahí vamos a sumar los dos resistores y vamos a multiplicar por la fuente I sub S. En otras palabras, I sub 1 es una fracción de la corriente I sub S, si te damos cuenta, ¿no? Y de la misma manera I sub 2, el resistor opuesto R sub 1 entre R sub 1 más R sub 2. Ahora, si se toma dirección opuesta, obviamente de acá se invertirían los signos, ¿no? Si nosotros invertimos la dirección, invertimos los signos. Por eso hay que tener mucho cuidado en qué condiciones nos consideramos, ¿no? De la misma manera se aplica la fórmula, pero en este caso con signo contrario. O sea, cuando la dirección de la corriente en vez que salga, entra, o sea, todos están entrando, entonces se considera como un signo negativo. Porque para que se considere como un signo positivo, si la fuente de corriente entra, las otras corrientes salen. Pero si todas entran, las corrientes de acá se consideran negativas. O sea, tienes que tener cuidado en qué caso te encuentras. Otra forma equivalente al divisor de corriente es cuando nosotros invertimos la posición en un circuito de un solo par de nodos, no afecta en nada. Por ejemplo, I sub S puedo colocarle en el medio de R sub 1 y R sub 2, o sea, de esta manera. De la misma manera se estaría cumpliendo la divisor de corriente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. En ese caso no.